que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él. Muy buenas tardes, amada iglesia y unidad de la fe. Damos gracias a Dios por un día más de vida. Gracias a Dios que nos permite escuchar de su palabra, que a pesar de las circunstancias nos ha dado los medios para llegar hasta sus hogares. Damos gracias a Dios porque cada día nos permite conocerle más, adentrarnos cada día más al corazón de nuestro Señor amado. Dice un refrán popular que el que espera, desespera. Esperar, amada iglesia, es algo que no es tan satisfactorio para nadie. No sé si cuando nosotros visitamos los hospitales, cuando nosotros tenemos que ir al dentista, esa sala de espera se convierte en una tortura. Para otros, por ejemplo, ir al banco y estar en la cola y esperar su turno, a veces, para gente que es impaciente, así como yo, percibe el tiempo de espera como un tiempo perdido. Esta creencia común puede percibir la esperanza como algo negativo o algo no muy deseado. Sin embargo, la esperanza, desde el punto de vista bíblico, es una virtud esencial y tiene una connotación positiva. De hecho, la esperanza de los creyentes siempre está basado en Dios y en sus promesas. Nuestro Dios no solamente es una fuente de nuestra esperanza, sino que Él es el Dios de esperanza. Acompáñame a leer el libro de Romanos capítulo 15, versículo 13. La palabra del Señor dice: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosará de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Amada iglesia, acompáñame a orar por esta hermosa palabra. Amado Dios, te damos gracias, Padre bendito, porque un día más, Señor, nos permites acercarnos, Señor, a tu presencia para conocerte un poco más, eterno Dios. Gracias, Señor, porque esta palabra, eterno Dios, va a traer ese alimento a nuestro espíritu, Señor amado. En estos tiempos, amado Padre, necesitamos cada día más de ti, Señor, saber que tú eres nuestra fuente de esperanza, Padre bendito. Amado Padre, Señor, te pido, Señor, por los miembros de tu iglesia Unidad de la Fe, eterno Padre, y aquellos hermanos que nos escuchan y nos ven a través de las diferentes redes sociales, Padre Santo, que tú hables al corazón de ellos, que tú les des, Señor, palabra de esperanza, Señor, palabra de fe a través de esta predicación, Señor. Usa mis labios, Señor, para glorificar tu nombre, eterno Dios. Sé tú el centro, eterno Dios, de esta predicación. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, a ti la gloria, a ti la honra, el poder y la alabanza. Amén y amén. Amados hermanos, a la luz de lo que está pasando hoy en día, nos damos cuenta que somos una generación muy frágil. Somos una generación que padece enfermedades que nadie puede sanar, que sufre problemas que nadie puede solucionar. Los éxitos pasajeros que podamos tener se ven rápidamente reemplazados por dificultades mayores. Y esto es algo que se ve tanto en creyentes como en no creyentes. Porque aunque no debería ser así, a los creyentes, amada iglesia, los está matando la misma enfermedad que a los no creyentes. Y los azotan los mismos problemas que azotan a los inconversos. Muchos hijos de Dios van por la vida como si no tuvieran ninguna esperanza. ¿Cómo lo hace el resto del mundo? Muchos cristianos viven con miedo. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de enfermedad, de un rebrote de este virus llamado COVID, muchos cristianos viven con miedo. Miedo a la escasez por la falta del empleo. Miedo
a que se vayan a contagiar y vayan a morir, o que algún familiar, algún conocido, alguna persona cercana a ellos vaya a morir por esta enfermedad. Y no tienen paz. ¿Y por qué sucede esto, amados hermanos? Porque el cristiano vive como si no tuviera esperanza. ¿Sabe usted por qué? Porque el cristiano no conoce quién es su Dios. Mira lo que nos dice el Señor a través del profeta Oseas. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Amada iglesia, el conocimiento de quién es Dios, el conocimiento de quién eres tú en Dios y quién es tu verdadera esperanza, evitará que tú seas destruido espiritualmente. La esperanza de los cristianos está personificada en nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Qué es lo que más esperamos en la vida? Todos esperamos que nos sucedan cosas buenas, y muchas de las cosas buenas que nosotros anhelamos es que tengamos bienestar, tengamos salud, tengamos riquezas, pero también incluye que nuestros hijos tengan salvación y vida eterna. El domingo pasado reflexionamos en que nuestra esperanza está en Dios. El pastor Sergio nos hablaba de la esperanza en Dios. Esperanzados en Dios, amados hermanos. Nuestro Dios es nuestra esperanza y protección. Nuestro eterno hogar ha sido, es y será solamente Dios. Nuestra esperanza y protección, nuestro eterno hogar en la tormenta o en la paz, siempre, siempre será nuestro Dios. Amén, hermanos. Nosotros debemos de estar firmes sabiendo que estamos cimentados en Dios. Si nosotros tenemos nuestro simiente en algo que no es Dios, entonces estamos cimentados en arenas movedizas, que poco a poco nos va a ir hundiendo. Recordemos que nuestro Dios es nuestra roca, es nuestra fortaleza. Si nosotros tenemos nuestra esperanza en Dios, nosotros viviremos siempre con la esperanza segura. Amados hermanos, ¿qué nos identifica a nosotros cuando las pruebas, cuando la enfermedad, cuando la carencia llega? ¿En dónde o en quién depositamos nuestra esperanza? ¿Cómo responderías, amado hermano, si alguien te preguntara en dónde depositas tu esperanza? ¿Responderías acaso, yo tengo mi esperanza en mi pariente que me sacará de mis apuros? Como muchos esperamos que la gente sea la que nos saque de esas malas circunstancias. O podremos decir, mi esperanza está en mis riquezas, en mi dinero. O diremos, mi esperanza está en mis propias fuerzas. No, amada iglesia. Cuando nos pregunten en dónde está nuestra esperanza, nosotros digamos, mi esperanza está en Dios y en su Hijo Jesucristo. El tema de hoy, amada iglesia, es Jesucristo, nuestra gloriosa esperanza. Amados hermanos, nosotros somos aquellos que estamos esperanzados en el Hijo de Dios. Y si es así, ¿cuál debe ser nuestra relación entre nuestra esperanza y Jesucristo? Cristo es, según Hebreos 12:2, el autor y el consumador de nuestra fe. Él es quien infunde, Él es quien produce la fe en nosotros. Él es el alfa y la omega. Cristo es hoy nuestra esperanza y Cristo será el cumplimiento de la misma. Cristo tiene que ser hoy mi vida para que en mi muerte yo lo tenga a Él como mi justicia. Quisiera ver entonces dos razones o dos puntos acerca de nuestra esperanza gloriosa. La primera de ellas es: nuestra esperanza fue comprada
por nuestro Señor Jesucristo. Yo te pregunto, amada iglesia, ¿por qué puedes tú tener la esperanza en un mundo lleno de desilusiones y de desesperanza? La respuesta es porque Cristo compró nuestra esperanza eterna. Esa es la razón, y no debemos de abordar el tema de la esperanza contemplando solo nuestros problemas terrenales, los problemas de salud o cuando tenemos problemas financieros. No podemos comenzar viendo solo las cosas terrenales. Mis amados hermanos, si primero no contemplamos la esperanza eterna que Cristo nos da, la esperanza terrenal será vana y sin sentido. La verdadera esperanza de un drogadicto o del alcohólico no será un programa de ayuda o un centro de rehabilitación, aunque eso pueda servirle de algo. La verdadera esperanza de un moralista no es la decencia que tiene en sus buenas obras. Ambos casos solamente tendrán una esperanza gloriosa en Jesucristo. El moralista piensa que porque viene a la iglesia, es miembro de la iglesia, participa en la Santa Cena, él hace las cosas que hacen los cristianos, él canta, él alaba con sus labios, él piensa que por eso irá al cielo. Eso lo único que lo hace es 2 veces más hijo del infierno que antes. No necesitamos vivir todo eso, amada iglesia. Lo único que al hombre lo salva es la justicia de Cristo. Jesucristo es nuestra esperanza gloriosa. Podemos comenzar por ahí. Tenemos que comenzar por el fundamento de nuestra esperanza. Esperanzados en Dios, esperanzados en su Hijo Jesucristo. Para que la esperanza sea duradera y permanente, tiene que estar en Jesucristo. Entonces sí podemos tener esperanza en la salud, en la enfermedad, esperanza en la riqueza o esperanza en la pobreza. El evangelio de la prosperidad, amada iglesia, nos quiere hacer vivir como si nuestra esperanza estuviera aquí. El evangelio de la prosperidad te dice que tú tienes que buscar lo que más quieres, lo que más desees en la carne, el aquí y el ahora. Pero la esperanza del mundo es demasiado barato para haber sido comprado por nuestro Señor Jesucristo. La esperanza que el mundo nos ofrece es demasiado barato. La esperanza que Cristo nos da es más gloriosa. ¿Saben por qué? Porque costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Una esperanza mucho más sublime, una esperanza mucho más gloriosa. Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo tiene que estar en nosotros para que sea una esperanza gloriosa. Si Cristo no está en mí, yo no tengo por qué esperar que me irá bien en la vida. Es Cristo en mi corazón. Es Cristo morando en el corazón de cada uno de los creyentes. Y esa es la seguridad y la garantía de la participación de la gloria eterna. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿está Jesucristo morando en ti? ¿Está Jesucristo morando en tu corazón? La mayoría de nosotros venimos de un sistema de salvación por obras, un sistema sacramental. De manera que nosotros contemplar la salvación era a través de hacer buenas obras. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros éramos católicos romanos, creíamos que nuestra salvación venía por lo bien que nos portáramos. Gracias al Señor, que muchos no pensamos el día de hoy que la salvación se gana por obras y que se mantiene por cumplir los requisitos religiosos. No confundamos nunca nuestro evangelio, porque es posible que lo confundamos. Es posible creer que porque yo tengo años en la iglesia, es posible creer que porque yo he leído la Biblia varias veces, es posible creer que porque yo hago esto o aquella cosa, o estoy o participo en tal ministerio,
o porque doy mis diezmos, o porque hago aquí y allá, es posible que yo crea que porque predico, que porque pastoreas una iglesia, estás bien con Dios. Esa, hermanos, es doctrina católica romana, no es el evangelio de las Escrituras. Nosotros tenemos que estar en Cristo, y si nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, entonces tendremos la esperanza eterna. Recuerda lo que leímos en el texto: Cristo en vosotros, nuestra esperanza de gloria. Cristo en vosotros, Cristo en ti, Cristo en mí, nuestra esperanza de gloria. En el capítulo 3, versículo 4 de Colosenses dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En el capítulo 1 leímos: Cristo nuestra esperanza. En el capítulo 3 leemos: Cristo nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Cristo es nuestra vida y Cristo es nuestra esperanza. Sin Él, amados hermanos, no hay nada. Hermanos, ¿qué tanto hablamos de Cristo? ¿O qué tanto de Cristo hay en nuestras conversaciones? ¿Es Cristo nuestro corazón? ¿O solo nos estamos acostumbrando al lenguaje evangélico? Parecemos evangélicos, pero sin Cristo. Recuerda que si tenemos derecho a esperar algo, es por los méritos de Cristo y nada más, y no en nuestras obras. Jesucristo es identificado en las Escrituras como nuestra esperanza, porque Él compró nuestra esperanza y porque a Él solo esperamos. Recordamos que nadie más vendrá por nosotros al final de los tiempos. La Biblia es clara y precisa. Al final de los tiempos dice que Jesús bajará y nosotros iremos con Él. Nadie más nos llevará a la presencia del Padre. Solo en Jesucristo hay esperanza de vida eterna. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 al 5. Versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el poder del Espíritu que nos fue dado. Amén. Pero, ¿cuál es el tema central de Pablo? El tema central es: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahí trata el tema de la esperanza. La justificación por la fe en Cristo es lo que nos da esperanza. ¿Y qué es lo que nos permite poder tener libertad para decir que tenemos esperanza? El hecho de que fuimos justificados por Cristo. Si Cristo no perdona nuestros pecados, no hay esperanza. ¿Se dan cuenta por qué es central que una persona tenga una relación correcta con Cristo? Sin una relación correcta con Cristo no hay justificación. Entonces no podemos lograr nuestra esperanza de gloria. El versículo dice: justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo compró esa esperanza. Entonces mi esperanza está segura en la justicia de Cristo. Nuestra esperanza, amada iglesia, está segura por la razón de la justicia del Señor Jesucristo puesta en nosotros.
El evento de la venida de Cristo será terrible para aquel que está fuera de Jesucristo, pero será un evento glorioso para aquel que está en Cristo. Para aquel que vive en Cristo será una gran bendición, amados hermanos. Nosotros tenemos esperanza a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Jesucristo es nuestra roca de salvación. Él será mi protección. Otro texto que da la misma idea es Tito 3:7. Tito 3:7 dice: para que justificados por la gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Se dan cuenta lo que el texto enseña? Si no hay justificación, no hay perdón de pecados. Si no hay justificación y no hay perdón de pecados, no hay esperanza. Eso es por pura gracia. Eso es lo que dice el texto. Para que justificados por la gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. En el libro de Timoteo, 1 Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Señor y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y este es el punto número 2 que quería tratar en esta tarde. Jesucristo es nuestra esperanza. Hermanos, Jesucristo vivió la vida perfecta. Y para que su vida fuera perfecta era necesario que Él se hiciera hombre y viviera entre nosotros y cumpliera a la perfección las demandas de la ley de Dios. A veces cuando pensamos en la salvación solo pensamos en su muerte, y obviamente eso es central. La cruz es central en el mensaje del Evangelio, pero no podemos olvidar su vida y su justicia. Ese cordero sin mancha, sin contaminación, satisfizo plenamente la justicia de Dios. Esa es la justicia que fue puesta a nuestra cuenta. Cristo vivió toda su vida, todos esos años, haciendo lo que tenía que hacer, y era obedecer al Padre. Cristo es el único que pudo obedecer para que tú y yo pudiéramos tener nuestra cuenta una justicia eterna. Pero también murió en la cruz para cargar con todos y cada uno de nuestros pecados. Nuestros pecados son muchos y Cristo cargó con todos y cada uno de ellos en el Calvario. No solamente vivir la vida perfecta y morir cargando nuestros pecados. Para que la obra fuera perfecta, Él tenía que resucitar de entre los muertos. Él selló nuestra esperanza con su resurrección. Escucha lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Bendito Dios, porque nuestra esperanza es una esperanza viva. Porque si hubiésemos puesto nuestra esperanza en Jesucristo y Él se queda muerto, ahí acababa todo. No hubiésemos tenido esperanza. Para que nuestra esperanza fuera gloriosa, Cristo tenía que vivir la vida santa. Morir, cargar con nuestros pecados, morir en la cruz del Calvario y resucitar, para que juntamente con Él nosotros resucitáramos a una vida gloriosa. Mira lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, mantengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Nuestro Señor Jesucristo murió y se presentó como el sacerdote, con el sacrificio perfecto, en el mismo lugar santísimo, a la misma presencia de Dios.
En Cristo, dice el texto, la cual tenemos como esperanza, como firme ancla. Cristo fue y tomó el ancla de tu alma y la clavó en el lugar santísimo del cielo. Tú estás unido al cielo eternamente y para siempre. ¿Y sabes lo que hará Dios cuando nosotros dejemos este mundo? Cuando nosotros dejemos de existir en este lugar, dice que el Señor jalará esa cuerda y te atraerá hacia Él, a su presencia. Si estamos en Cristo, entonces estamos unidos al cielo para siempre, amada iglesia. Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es quien garantiza nuestra esperanza con el cumplimiento de ella. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Los que esperamos somos los que un día seremos los ciudadanos del cielo. Hermanos, si nosotros somos ciudadanos del cielo, ¿qué lenguaje hablamos? Por eso nosotros debemos cuidar nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de vestir, y no solo aparentar, no solo decir que somos ciudadanos del cielo, es vivir como viven los ciudadanos del cielo. Ser ciudadano del cielo es mostrado aún en la forma en la que vestimos y hablamos entre los demás. Hay cristianos que dicen que ellos tienen un lugar en el reino de los cielos, pero que viven, hablan, se comportan, piensan como los mundanos. Hay cristianos que son más mundanos que cristianos. Me parecen que tienen como una doble ciudadanía. Y hay que tener cuidado con el tema de la ciudadanía, hablando de la salvación, porque la Biblia dice que no somos ciudadanos de este mundo. Estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Así lo define la Biblia, amados hermanos. La Biblia no contempla una doble ciudadanía. No somos cristianos mundanos, o somos cristianos o somos mundanos. Y es bueno tratar ese punto, sobre todo algunos y algunas que están siendo atrapados por la enseñanza de las iglesias modernas. Aquellos pastores que están vendiendo el evangelio, que están diluyendo el evangelio, que están vendiendo su alma por solo tener una iglesia llena de personas. Amados, Cristo no nos mandó a llenar iglesias. Cristo nos envió a predicar su evangelio, su verdadero evangelio. La epístola de Santiago, en el capítulo 5, versículos 7 y 8, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, y guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amados hermanos, tengamos paciencia, no nos desesperemos. El Señor nos dejó instrucciones en su palabra. Nos dejó parábolas donde nos muestra, donde nos dice que debemos de vivir velando, que debemos de vivir esperando la hora, porque nadie sabe cuándo Él vendrá. Dios ha querido colocarnos en una actitud de espera, de manera tal que nosotros demostremos por nuestra vida práctica que somos el pueblo fiel de Jesucristo. Cristo no miente, sabemos que Él vuelve. Esperemos pacientemente. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos capítulo 8, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardemos. El libro de Hebreos también nos dice: porque un poquito y el que ha de venir vendrá. Amados, tenemos que vivir guardando la esperanza, y eso es lo que habla la palabra cuando la utiliza en el libro de Marcos capítulo 15, versículo 43. Dice que había un hombre llamado José de Arimatea, que él esperaba el reino de Dios. Dice la palabra en esa historia, en esa porción de la palabra,
que José de Arimatea llegó a la presencia de Poncio Pilatos después de que Jesucristo había sido crucificado y muerto. Llegó y pidió el cuerpo de Cristo, y fue José de Arimatea quien cubrió el cuerpo de Cristo con un manto y lo llevó a su sepulcro. Él esperaba la gloriosa venida, él tenía esperanza de la gloriosa venida de su libertador, del Cristo. Él esperaba el reino de los cielos y él guardó perfectamente, él no se desesperó. Mira lo que también nos dice Lucas capítulo 2 versículo 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacerle por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Simón, dice la palabra, que era un hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, y él tuvo la dicha de tener a Jesús en sus brazos y poder descansar en paz. La espera había terminado, Jesús había venido. Amada iglesia, más adelante en el capítulo 36 dice que estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ana profetiza y Simón esperaban la consolación y la redención. Ellos esperaban, ellos guardaban su esperanza en las promesas de Dios y vivieron de una manera consistente, santos y justos, apartados, sirviendo en la iglesia por amor de la venida de su Salvador. Son personajes que hicieron una diferencia por la expectativa que ellos tenían, y el Espíritu Santo registró sus nombres. ¿Y quién era Simeón? ¿Y quién era Ana? Sin embargo, el Espíritu de Dios quiso ponerlos ahí porque esperaban el reino de Dios, y nosotros, amada iglesia, aguardamos esa esperanza bienaventurada. ¿Dónde está Cristo en tu vida? ¿Quién es Cristo para ti? Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El libro de Hebreos capítulo 9 versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos, esta es nuestra esperanza gloriosa. Este es el Cristo que nosotros predicamos y amamos, oramos. Amado Dios, te damos gracias, Padre bendito, por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos muestra, Señor, que hay una esperanza en este tiempo difícil, eterno Padre. Que hay una esperanza más allá, Señor, de las cosas materiales, Padre bendito. Como decía el apóstol Pablo: para mí el morir es Cristo, el vivir ya es ganancia, Padre. Haznos cada día más, Señor, como esos siervos tuyos que vivían esperando, Señor, la venida de tu Hijo Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra, el poder y la alabanza sea para ti, amado Dios. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos, por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Los esperamos el día domingo a las 11 de la mañana a través de estos medios. Un abrazo a la distancia. Los amamos. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor.
Más fuerte es el amor de Cristo.